Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Bala Silvestre, yo soy Mónica y por fin me puedo sentar a grabar el vídeo del top de las mejores lecturas de 2025. Feliz año nuevo a todos y a todas, espero que tengáis una buena entrada de año y un buen año en general. Lo cierto es que hay varios problemas técnicos por aquí en este canal. No llevo micro porque ya me he quedado sin. Bueno, tengo el móvil en unas condiciones pues no las más óptimas también. La luz no es la mejor, o sea, tengo un foco aquí que me da esta tez amarillenta porque no hay luz, son las 6 de la tarde y no tengo ningún otro día para grabar, ya se iría a prácticamente finales de enero, el próximo día que puedo grabar y no puede ser, o sea, prefiero dejar este vídeo ya subido. Porque al final es el vídeo que esperamos, ¿no? Que nos apetece ver en todos los canales y no quería ser menos en ese aspecto. Espero que hayáis tenido un buen año lector. Lo cierto es que yo sí, y ha sido curioso porque empecé el año sin muchas expectativas, aunque siempre me hago planes y siempre tengo como ideas a cumplir. Este año 2026 he decidido que no va a ser así, pero en 2025 sí que hice planes y en base a estos planes hay muchas lecturas en este top. Sobre todo no sé si os acordáis de Mi llamada germanera, que fue aquella especie de ciclo de literatura alemana que me dio a principios de año, sobre todo hasta la primavera aproximadamente. Pues hay varias de esas lecturas que están en este top. Y aunque siento que me voy a repetir, porque hay pues muchos de ellos que ya he hablado por activa y por pasiva y que me he hecho muy cansina, no podía dejar de incluirlos porque al final son lecturas que se han quedado conmigo. Tengo que avisar de que este top es absolutamente subjetivo, es decir, no están clasificados los libros en base a la calidad literaria, sino en base al pozo que me han dejado a mí o los sentimientos que me han generado. Creo que esto es importante determinar porque mi top de lecturas no se basa desde un punto de vista objetivo literariamente hablando, sino que es algo completamente subjetivo y basado en mi experiencia con estos libros y lo que me han despertado. Bueno, no me enrollo más, pero sí que es verdad que tengo que decir, antes de todo, que hay una mención honorífica que tampoco voy a comentar demasiado porque podéis ir a uno de los últimos vídeos del canal. Se trata del vídeo que os dejaré por aquí abajo respecto a una serie de libros que son muy poco conocidos y esta mención honorífica es uno de ellos. Bien, me estoy refiriendo a Cuatro hermanas de Jetta Carleton. De este libro ya hablé, como os digo, en ese vídeo, así que os remito allí hablo más extensamente y además fue un vídeo bastante reciente respecto a la lectura, o sea que fue bastante cronológicamente seguido la lectura y la grabación. Ahora creo que no sería tan exacta y me da bastante pena que no sea más conocido, de modo que creo que, aunque no entre en el top, sí que había que mencionarlo de pasada. Pues bien, vamos a empezar con el top 10. En el número 10 nos vamos a referir a un libro que escuché en audiolibro. No es un libro que haya leído en físico. Sí que es verdad que algunos fragmentos los iba como leyendo así, pero principalmente lo escuché. El único audiolibro que he terminado este año. He empezado muchísimos. Sobre todo me sirve para releer, pero en este caso no es una relectura. Estoy hablando de El camino de Miguel Delibes. Este libro lo escuché en audiolibro porque he descubierto que si un libro me da un poco de pereza o el autor, si lo escucho en audiolibro se me hace más ameno y entonces me entra más como pues por el oído, para la redundancia. La verdad es que el camino fue un viaje, fue un viaje. No esperaba que fuese a calarme tanto. Cuando lo escuché me parecía un libro muy tierno, me parecía un libro muy agradable de seguir, a pesar de que a momentos también trataba temas duros, pero con el paso de los meses me di cuenta de que este libro se había quedado conmigo. Trata sobre la historia de Daniel Mochuelo, que es un niño de 11 años que vive en la España rural, en un pueblecito de los años 50, si no recuerdo mal, y él va a ser enviado por su padre a la ciudad para estudiar el bachillerato, y lo que hace en este caso pues Daniel es plasmarnos la vida que tiene, y especialmente como el último año creo, o no sé si el último verano o el último año de su vida. Nos presentará a sus amigos, nos presentará pues a esa comunidad, a las personas que forman parte de ese pueblo, pues al cura que va a intentar como enderezar un poco como esa
comunidad de verdad es que de personajes pues bastante variopintos y a momentos pues bastante cómicos. Este libro es, pues como digo, muy tierno, es como un abrazo al corazón, a pesar de que, como digo, hay momentos duros y se tratan temas pues delicados, pero con una sensibilidad y con un cariño, y con la prosa de Miguel Delibes que, a pesar de ser pues no muy elaborada en ese sentido, ¿no? Y como que no tiene grandes artificios, pero creo que es muy acertada, porque al final son los ojos de un niño, ¿no? Y creo que lo hace perfecto, que tiene un dominio increíble en ese sentido de la narración. Un libro corto, o sea, breve, pero que se queda en el corazón, y yo creo que estos personajes han quedado conmigo. Me hizo muy feliz leerlo y no lo puedo recomendar más. Me arrepiento absolutamente de haber dicho que este autor me daba pereza. Me retracto aquí y espero seguir leyendo a Miguel Delibes porque entiendo la consideración que tiene y la importancia que tiene la literatura española. Me gustaría seguir leyendo más literatura española del siglo XX, de autores así laureados y reconocidos, no solamente autoras desconocidas como sabéis que me gusta Elizabeth Mulder, por ejemplo, sino autores pues eso, como más reconocidos, y siempre me da como pereza. Así como dato curioso, entre el camino de Miguel Delibes también estuve tentada de incluir Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender, y estuve ahí, entre esos dos, pero consideré que el camino se había quedado más conmigo. No sé si es esa voz infantil, esa ternura, esa delicadeza, esa sensibilidad, que en el caso de Requiem no está, pero porque no se presta a la historia es completamente distinta. No sé si os he podido transmitir lo que me transmitió el camino, pero espero que sí. En el número 9, a ver, debo decir, primero de todo, que me va a costar creo que un poco hablar de este libro, más que nada porque lo leí en enero de 2025, o sea, hace justo un año, de los primeros libros del año, no sé si el segundo o así, o tercero, y no lo tengo tan fresco, pero sí que es verdad que me dejó muchísimo pozo, y lo he recomendado bastante. Estoy hablando de Una madre, de Alejandra Parejo, una autora española. Siempre estoy abierta a conocer autoras españolas contemporáneas actuales. Siempre estoy, pues eso, dispuesta a leer nuevas porque me interesan también las voces actuales. Sí que es verdad que mis autores favoritos pues ya no están aquí, pero quiero también como apoyar eso y no siempre le doy prioridad. Y en este caso, pues cuando me acerqué a la prosa de Alejandra Parejo, pues me encantó. Este libro trata sobre Bruna, que es una chica que vive en París. Ella acaba de ser madre soltera y recibe una llamada del hospital de España, de la España vaciada, y en el que le comentan que su madre, la cual tiene un trastorno mental bastante grave, pues se encuentra ingresada y ella es la persona de referencia. La cuestión está en que Bruna fue abandonada por su madre, pues por una serie de circunstancias, cuando era muy niña y fue criada por sus abuelos, entonces no tienen la mejor relación. Ella se plantea verdaderamente si volver a España para cuidarla o no, teniendo en cuenta que tiene un bebé de pocos meses, o no hacer caso a esa voz, ¿no? No es spoiler si os digo que obviamente ella pues, decide acudir a la llamada de su madre y empezar a convivir con ella. Como os he comentado, la madre es una persona que tiene este trastorno muy grave y entonces va a resultar bastante difícil como tener esa convivencia de madre e hija y ese hilo materno-filial, teniendo en cuenta que pues, su madre no siempre está en sus plenas capacidades. Este libro es muy intimista, es un libro que está escrito también con una delicadeza increíble. Creo que la prosa de la autora es perfecta para ello, lo subrayé bastante, y recuerdo que eso, que se quedó como conmigo, y aunque no lo tengo como muy fresco y aunque las escenas tal vez no las tenga como tan vividas, es un libro que me abrió la puerta al interés de todo lo que pueda escribir Alejandra Parejo en un futuro. Así que si os interesan las relaciones materno-filiales complicadas, complejas, tormentosas en algún punto incluso, os recomendaría mucho explorar la lectura de este libro porque creo que lo hace perfectamente. Creo que el final también es muy adecuado, creo que el desarrollo lo es, creo que está escrito con la sensibilidad que también requiere este tema y no os lo puedo recomendar más. Bien, en octavo lugar vamos a hablar de un libro súper conocido por la comunidad de Bookstagram. Es un libro que tardé mucho en terminar, o sea, más de un mes, porque es un libro increíblemente duro. Estoy hablando de Betty, de Tiffany McDaniel, de esta autora estadounidense, que revolucionó un poco como el panorama, ¿no? Cuando en 2020 publicó esta novela, que es una especie de memorias, pero de manera novelada, de la vida de su madre, de Betty. Su madre es precisamente nuestra protagonista, y la vida de la familia de Tiffany McDaniel, de sus abuelos, de sus tíos.
He dicho que es un libro increíblemente duro porque es increíblemente duro. O sea, os tengo que avisar de que se tratan temas muy difíciles de leer a momentos. Hay escenas muy crudas y creo que hay que ir un poco avisado y avisada para la entrada de esta posible lectura. Así que prefiero hacer este trigger warning. Si tenéis que buscar los temas que se tratan, pues os lo recomiendo encarecidamente por si puede herir alguna sensibilidad. Al final, lo que hace aquí Tiffany McDaniel es plasmarnos, como digo, la vida de Betty, que fue su madre. Bueno, su madre, que es su madre. A partir de los años 60, aproximadamente del siglo pasado, en Ohio, en los Apalaches, creo que era. Bueno, lo cierto es que la familia como que se va moviendo, o sea, no tengo como el recuerdo de que estén en un mismo lugar, pero sí que se van moviendo. Y vamos viendo, pues, los traumas que encierran pues, todos estos personajes. Pues eso, las dificultades que tienen que establecerse respecto a las relaciones entre ellos, porque muchos de esos traumas vienen dentro del propio seno familiar, de las relaciones que se establecen, pero especialmente de lo que implica ser una niña medio cherokee, como es Betty, hija de padre cherokee y de madre blanca, en este contexto en Estados Unidos en este momento, y del racismo que tiene que sufrir y el bullying que Betty hace frente. Pero Betty es una niña con el mundo con unos ojos llenos de color, llenos de pues también como una esperanza, y es un libro que a pesar de esta crudeza es bellísimo y está escrito de una manera que creo que te envuelve y que solamente pude soportar leer ciertas escenas por la manera en que estaba escrito, o sea, porque la prosa está tan trabajada, es tan bella que de este modo se puede soportar. Recuerdo que pensar en muchas ocasiones que cómo podía ser que en una misma familia se reuniesen tantísimas desgracias, y en muchísimas ocasiones también no era capaz de seguir leyendo porque prefería pues leer otras cosas que me evadiesen más, pero creo que vale la pena seguir, creo que vale la pena continuar, creo que vale la pena conocer a Betty, a conocer al padre del mismo, el abuelo de Tiffany McDaniel, que es un personaje pues increíble e inolvidable, la relación que tienen ellos dos. No lo he comentado, pero Betty tiene 7 hermanos, creo más que ella, o 6 o 7. Ella es la pequeña, si no recuerdo mal, de las chicas, y de algún modo tiene pues una relación muy especial con su padre porque es la única que físicamente parece cherokee y tiene rasgos cherokees, mientras que el resto de sus hermanas tienen rasgos caucásicos. Una novela que es un coming of age, durísimo, crudísimo, pero bello a la vez, que vale muchísimo la pena adentrarse a él, pero como os digo, leed los trigger warnings si lo consideráis necesario porque se tratan temas muy complicados. En el puesto número 7 vamos a entrar en esta German Era que os comentaba al inicio del vídeo. Os comentaba pues este ciclo de literatura alemana que no significa que vaya a desaparecer, o sea, yo intentaré seguir leyendo en 2026 autores que escriben en alemán. De hecho, estoy leyendo ahora Olga, de Bernhard Schlink, un autor que encontraréis aquí en el top. Ahora nos vamos a referir en el puesto número 7 a una autora que me ha roto un poco los esquemas. Este libro lo leí en diciembre con todas las expectativas, pero al mismo tiempo esperando que fuese una buena lectura, pero obviamente no con la idea de que entrase en el top. Pues bien, a 22 de diciembre recuerdo haber hecho unas historias en Instagram comentando que el top se me había desmontado completamente al haber terminado el siguiente libro. Estoy hablando de Los Confidentes de Charlotte Noyes, una autora bastante joven, creo que nació en 1992. Y lo que hace aquí Charlotte Noyes es presentarnos la historia de Karin. Karin es una muchacha de 16 años que vive en un pueblo obrero de Dresde, en la Alemania oriental, en los años 70, en 1976. Todo arranca en el momento en el que el primer novio de Karin, que es Paul, parece que ha cruzado al otro lado, es decir, a la Alemania occidental. La cuestión está en que llevar a cabo este hecho en aquellos momentos constituía un delito. Se le llamaba delito de fuga. Y de pronto Karin se ve envuelta en una especie de persecución de la Stasi. Una serie de agentes que pues empiezan a perseguirla y empiezan como a perturbar un poco su tranquilidad, ¿no? Que es la van buscando, pues intentan como obtener información, la interrogan, intentan buscar su confianza, ganársela, ¿no? Para que ella pueda confesar. Charlotte Noyes creo que aquí plasma muy bien lo que es la adolescencia, en todos los aspectos, ¿no? Desde el despertar sexual, a el primer amor, a la intensidad de lo mismo, de las amistades, de las mejores amigas, ¿no? Y no solamente en este contexto tan hostil como era la RDA en aquel momento, y justo con este personaje que se ve perseguida pues, por el gobierno y que empieza a ser sospechosa del mismo,
En esta breve novela, lo que digo, Charlotte Noyes no solamente nos trata lo que es esa adolescencia tan característica en ese contexto, sino también la clase social, porque ella forma parte de una familia que tiene pocos recursos, se ve pues siempre obligada a tener que cuidar de su hermana pequeña, tiene una relación compleja con los padres. Bueno, no quiero contar mucho más porque es una novela súper corta, súper breve. Creo que tengo mis dudas respecto al final. No creo que sea malo, pero sí que es un poco precipitado, por eso no lo he puesto en un puesto más alto en este podio, pero no podía dejar de incluirlo porque creo que seguiré leyendo completamente esta autora, lo que se vaya publicando de ella. Me ha parecido súper interesante. Creo que es un libro que se ha publicado hace muy poquito, lo descubrí en la web de Acantilado y, como digo, vale muchísimo, muchísimo la pena. Y me ha parecido súper interesante pues, conocer un poco más ese contexto y esa Alemania que la verdad es que no es que tuviese yo pues, muchísimo conocimiento respecto a ello. Bien, respecto al puesto número 6, vamos a hablar de un autor que ya he mencionado en este vídeo hace un rato, otro autor alemán. Este año es que me estoy dando cuenta de este bloque de literatura alemana y, como podéis sospechar, el bloque de literatura italiana, que todavía no ha llegado. Porque si no, este canal no sería lo que es. Pues Slink, Bertrand Slink, un autor que leí por primera vez en 2024 con la nieta y decidí que al inicio de 2025 quería seguir descubriéndolo. Y ahora, al inicio de 2026, también estoy con otro libro de él, ¿no? No sé, creo que me está gustando empezar el año con este autor. Tiene una manera de escribir también pues como muy, muy concreta, muy característica, muy nostálgica y a la vez como así como muy evocadora, y eso me encanta. Estoy hablando del Lector, que es su novela más conocida. De hecho hay película, o sea, hay adaptación cinematográfica. No la he visto todavía. Es que creo que la actriz es Kate Winslet, que a mí me encanta esa actriz, pero es que no la acabo de ver porque es una actriz inglesa. En este libro los personajes son alemanes, entonces es que no le veo el sentido. Me pasó igual cuando vi Soy francesa, la adaptación, que sale Margot Robbie, y están en Francia. Bueno, nada, pensamientos que una hace en voz alta. La cuestión está en que El Lector de Slink ha sido una novela que yo no esperaba que iba a estar en el top. O sea, me gustó muchísimo, también lo he recomendado bastante a lo largo del año, pero cuando lo leí, pues me pareció muy buena, lo leí muy rápido este libro y ya está. Y pensé que a otra cosa, mariposa. Pero no, la verdad es que es un libro que recurrentemente ha vuelto a mi memoria, o sea, pienso en él a menudo y creo que plantea una serie de cuestiones morales que son muy interesantes de abordar. En este libro encontramos creo que era Michael Berg, sí, que es un chaval de 15 años. Él vive en Berlín y de pronto, justo en la primera página creo que es, él se encuentra mal y es socorrido pues, o auxiliado por una mujer que se llama Hannah. Ella tiene 36 años y empiezan una relación erótica. Una relación... no diría que solamente sexual, porque también tiene pues, ciertos aires románticos, ¿no? Sobre todo porque lo vemos todo a través de un Michael adulto. Nos lo está explicando desde el punto de vista adulto, ya no es un adolescente. Entonces eso también es como muy interesante, ¿no? Nos explica pues esta primera relación pues íntima que él tiene con una mujer. Y lo que llegan a acordar es ese acuerdo en el que para poder intimar, digamos, Hannah le pide a Michael que siempre le lea, ¿no? De ahí el título, El Lector. Tienen una relación pues, bastante compleja, clandestina, obviamente, porque hay una gran diferencia de edad, y de pronto Hannah desaparece de un día para otro, dejándolo a él completamente desconcertado. Al cabo de unos cuantos años, cuando él es estudiante de la Facultad de Derecho, pues acude a los juicios que se llevan a cabo en contra de una serie de mujeres acusadas de delitos del nazismo, y la encuentra a ella ahí, en el banquillo de la acusada. Y aquí empezaremos pues nosotros como lectores también a plantearnos estas cuestiones morales, ¿no? Lo que llegó a hacer ella en relación a la relación que tenía con él, cómo ella se comportaba con él, pero después también los hechos pues, tan atroces de los que se le acusa. Bueno, como digo, por ahí va la cuestión, ¿no? Es un libro increíblemente interesante, creo que el final se cierra bastante bien. Mientras yo lo leía pensaba, no sé cómo va a cerrar Slink este tema. Pero bueno, creo que interesante también destacar que Slink es juez y él, o sea, es jurista, por lo tanto ha ejercido muchísimos años de ello y yo creo que pues, estaba bastante con la potestad de poder plantear estas cuestiones también como desde el punto de vista pues, tanto moral como jurídico, y eso me pareció muy interesante. Así que no lo puedo recomendar más. Creo que es un libro pues, increíblemente interesante.
Y sí que es cierto que tiene bastantes buenas críticas, pero creo que también hay como ciertos lectores que no les gusta, y yo estoy completamente en el grupo de lectores que cree que es muy buen libro. Y en cuanto al puesto número 5, bueno, 5. En cuanto al puesto número 5, estoy hablando de Los días luminosos de Susa Bank. Este libro lo leí también bastante inicialmente en el año. Creo que lo empecé en enero, si no recuerdo mal, pero sí que tardé como 2 meses y pico. Es un libro, aviso, que no tiene grandes diálogos. Bueno, es que de hecho creo que no tenía diálogos directos, exacto. No, es todo como en narración sin diálogos, entonces se puede hacer un poco como denso. Y yo quiero avisar. Y ya avisé en su momento, pero me gustaría recordarlo. Es un libro fantástico, también íntimo, también tierno a momentos, luminoso como el título. O sea, creo que es un libro precioso que plasma perfectamente lo que es la amistad de 3 chicos que crecen en unos veranos, en estos días luminosos. Y esto a mí me encanta, pero sí que tengo que avisar de que no es una lectura como súper ligera. No creo que sea complejo, ni mucho menos, pero sí que hay que estar un poco atento, atenta, porque bueno, pues es un poco más denso, los capítulos son un poco largos, creo que la estructura en sí como que no lo acompaña del todo, pero vale muchísimo la pena, como digo. Trata sobre 3 muchachos, 3 chicos, bueno, al inicio son niños, que son nuestra narradora, que es Terés, su amiga Aya y su amigo Karl, que crecen en el pueblecito de Alemania, en un pueblecito del sur. Creo que se llamaba Kirblu o algo así, creo que era algo así. Y se encuentran en los años 60-70, si no recuerdo mal. Lo que hace aquí Susa Bank es plasmarnos esa amistad y ese crecimiento de todos ellos a través de los ojos de Terés, pero sobre todo con esa amistad que tiene con Aya, que es una niña muy especial para ella, y la madre que tiene Aya, que es Evi. Ellas son inmigrantes húngaras, por lo tanto aquí podemos ver como esa parte un poco, ¿no?, de tintes autobiográficos de la autora, porque por lo visto, por lo que he podido ver, la autora siempre como que añade este elemento de este origen, pues por su propio origen, de su propia familia. Y aquí lo que nos irá plasmando es pues la integración, ¿no?, de Evi y de su hija, ¿no?, el intentar llegar a una comunidad, a un pueblo en el que Evi primeramente pues ella no habla alemán, o sea, tiene que integrarse, tiene que sortear las dificultades de pues hablar mala gramática, de tener que sacar a su hija adelante, porque el padre pues son bohemios, ellos trabajan en el circo y está bastante ausente, o sea, por no decir que está completamente ausente, solo aparece los veranos, pasa unos meses con Aya y desaparece el resto del año. Entonces, lo que iremos básicamente viendo es eso, ¿no?, el paso del tiempo y las relaciones que se establecen en estos personajes. O sea, no tiene mucho más, tiene bastante punto costumbrista, esos veranos, las relaciones que se establecen entre ellos y un poco cómo evoluciona. Y diría que en ese aspecto pues es un libro como muy tranquilo, muy sosegado. Por eso quería avisar de que no es una lectura trepidante para nada, que tiene ese punto íntimo y que tiene ese punto así como tranquilo y calmado, y que creo que invita un poco a leerlo de ese modo. Pero yo contentísima de que haya compis que quieran leerlo, porque creo que es un libro también pues muy desconocido y me da mucha pena porque me encanta, o sea, creo que está escrito de una manera muy bella también. Bien, vamos allá con la literatura italiana. No os quiero hacer spoiler, pero sí que es verdad que bueno, es que igual estáis en este vídeo y ya habéis visto el post que hice en Instagram, que lo hice a final de año, ¿no?, que yo ya colgué una publicación con las mejores lecturas, o sea que tampoco importa tanto, ¿no? Bueno, el top 4 de libros que voy a hablar está ocupado, todos y cada uno de estos puestos, por autoras italianas. No podía ser de otra manera, ¿no? Os aseguro que no lo he hecho como aposta ni súper consciente de ello, ¿no?, sino simplemente pues como que decidí que era lo que tenía más sentido. Bueno, en el top número 4 nos vamos a referir a un libro que os mencioné en el último vídeo que colgué en este canal respecto a que había abandonado Goodreads. Lo mencioné brevemente porque sabía que iba a ir al top, entonces pensé, bueno, ya hablaremos de él. Estoy hablando de Verde Agua, de Marisa Medieri. Este libro es increíblemente interesante respecto a lo que conlleva, yo creo. O sea, al menos lo que representa. Lo que hace aquí la autora, que creo que es una autora que de hecho no era para nada prolífica, o sea, no publicó muchísimo, por lo que tengo entendido. Hay otro libro publicado en español que ya le tengo el ojo pues echado, pero no, como digo, no fue una autora que escribiese muchísimo, cosa que para mí esto tiene como mucho más valor. Bueno, pues Marisa Medieri era pues una autora italiana que nació en Fiume, que era una ciudad que posteriormente fue anexionada, bueno, básicamente ocupada por la antigua Yugoslavia, o sea, por la actual Croacia. Es una ciudad que ahora sería, no sé cómo se llama,
no tiene este nombre, tiene un nombre creo que croata. Entonces, pues básicamente en ese momento, ¿no? Al acabar la Segunda Guerra Mundial, pues la antigua Yugoslavia se lo anexionó. ¿Qué pasa? Que tanto Marisa Madieri como su familia, como tantos otros italianos, creo que fueron como 350.000 italianos, tuvieron que decidir si se quedaban en esa zona yugoslava y por lo tanto adquiriendo la lengua, las costumbres y la cultura, o si por lo contrario seguían siendo italianos y de este modo verse la más absoluta marginalidad, porque iban a ser despedidos de sus trabajos e iban a ser completamente excluidos de la sociedad, ¿no? No era algo como muy directo, pero por ejemplo el padre de Marisa Madieri, si no recuerdo mal, era funcionario y perdió su trabajo, entonces ellos perdieron ese estatus que tenían, ¿no? Un poco aburguesado en el momento. Ellos decidieron exiliarse al norte de Italia, a un campo de refugiados de Milán. Y lo que hace aquí Marisa Madieri es pues explicarnos esa experiencia, ¿no? A través de, como os decía, creo que lo interesante está en el punto de que a través de lo que es como específico de su vida, ¿no? Lo que es como algo que ella ha vivido en primera persona, da voz a todo este grupo de italianos que se vieron exiliados, ¿no? Yo no conocía para nada estos hechos. Me lancé a este libro porque lo vi, creo que en la web de la editorial Minúscula. Cuando vi el nombre de la autora ya supuse que era italiana y por lo tanto me podía interesar. Lo apunté, lo compré por Vinted por 3 euros y no esperaba que me fuese a gustar tanto. Me ha gustado tantísimo que está en el top 4, por lo tanto es una posición bastante alta y sí que es verdad que creo que no es un libro a lo mejor para todo el mundo, en el sentido de que es como muy nicho. Este libro sí que os tengo que ser sincera y creo que es algo muy específico. Si os interesan las voces de las mujeres desde el punto de vista como de diarios, de manera íntima, desde la propia perspectiva personal de alguien, o lo que os estoy comentando, adelante, es vuestro libro. Ahora bien, si estáis esperando como una narración con un hilo conductor, pues no lo es. O sea, al final está escrito en forma de diario y va saltando pues tanto del presente al pasado. El presente que creo que Marisa Madieri lo escribe como en los años 80 aproximadamente, 70-80, y va haciendo eso, va haciendo ese salto y nos trata temas como de los miembros de su familia, que tiene una abuela pues un poco así también peculiar y esperpéntica, como la relación que tiene con sus padres, como la gran escasez que vivió en un montón de recursos. O sea, se vio pues abocada básicamente a ese campo de refugiados en el que pues no había pues grandes, como digo, recursos, ni creo que no había ni agua corriente, electricidad, como os podéis imaginar. Ella tiene que al final pues acabar estudiando, porque la madre se lo inculca pues con unos familiares, con unos tíos, creo que se la llevan pues a la ciudad y así poder prosperar un poco, ¿no? Creo que es muy interesante desde esa perspectiva y creo que da luz a un tema pues que yo no tenía para nada idea hasta que me lancé y me gustó mucho. Pero creo que a pesar de tener ese punto íntimo, pues también hay como mucha verdad, entraña muchísima verdad y esa parte autobiográfica que es que lo plasma en primera persona y desde que es niña hasta que llega a la adultez, ¿no? A mí me ha encantado, o sea, como testimonio, pero también me ha encantado como propio libro, ¿no? O sea, de manera literaria, no solamente desde el propio testimonio, sino como cómo está escrito, ¿no? Creo que me gusta también como escritora, cómo es su prosa, cómo narra, y por eso está aquí. Pero bueno, sí que tenía que decir que creo que hacer esta especie de disclaimer o de aviso que no es un libro como para recomendar ampliamente si no os interesa un poco lo que os estoy comentando, porque, como digo, es un poco nicho. Y como este año ya me he descolgado bastante con el tema de leyendo en italiano femenino, cosa que me da mucha pena, tenía pues pensado reservarme a Marisa Madieri para hablar de ella pues en ese posible episodio, pero bueno, no sé si llegará. Ya veremos. Bueno, ya nos vamos acercando al número 1, o sea que vamos a ir al número 3, a los 3 libros que tienen la medalla de bronce, de plata y de oro. En cuanto a la de bronce, me estoy refiriendo a una novedad de este año, bueno, de 2025, que salió en español, es Vida Mía, Memorias de una niña en un campo de concentración japonés. Este libro es un ejercicio de generosidad por parte de la autora increíble. Dasha Merayen tiene como 90 años casi, y hasta 2023 no lo publicó. O sea, nació en el 36, si no recuerdo mal. Sí, nació en 1936 y hasta 2023 no publicó las memorias respecto a la experiencia que ella vivió en un campo de concentración japonés, como dice el subtítulo. En este libro lo que hace la autora es narrar la estancia forzosa de su familia en un campo de concentración japonés en los años 40. Lo que sucedía es que su padre, Fosco Maraini, era un
profesor de la Universidad de Kioto. Él recibió una beca, mandaron a su familia, tanto a él como a sus hijas y su mujer, pues a Kioto, estuvieron allí unos años. Dacha Maraini, de hecho, siempre se ha considerado como primeramente japonesa en cuanto a su infancia, tuvo que aprender a ser italiana, como ha llegado a decir, aunque se criase en el seno de una familia italiana, pues el contacto que tenía, pues tanto con sus cuidadoras, como en la calle, obviamente, con la gente del país, en este caso pues era en personas japonesas, y bueno, pues tuvo que hacer como un cambio de chip respecto a la cultura. Lo que sucedió fue que tanto el padre de Dacha Maraini como la madre, Topaccia creo que era, sí, que la madre era de origen burgués, aristocrático, de hecho, creo que siciliana, pues se vieron en una situación en la que tuvieron que elegir o adherirse a la República de Salò, es decir, la República fascista en ese momento italiana, porque era aliado en la Segunda Guerra Mundial de Japón, o, o la segunda opción, que era optar por seguramente ingresar en un campo de concentración. O sea, bueno, o sea, simplemente sabían que si se negaban, pues las consecuencias no serían buenas, ¿no? Ellos dos, ni siquiera sin comentárselo entre sí, ¿no? Pues decidieron la primera opción, que fue seguir siendo fieles a sus creencias y sus principios, o sea, a la democracia y a los derechos humanos y a la libertad en ese aspecto. Y en ese caso, pues el gobierno japonés les obligó a ingresar en un campo. Lo que primeramente empieza como una peripecia que no sabían muy bien cuánto tiempo iba a durar, pasó a ser, creo que 2 años y pico. 2 años y pico, con unas consecuencias devastadoras. O sea, una de las hermanas de Dacha Maraini pues enfermó pues por las consecuencias de la desnutrición, bueno, de todas las penurias y que tuvieron que soportar, y conllevó finalmente al fallecimiento de la misma, ¿no? Cuando era una niña. Pues como digo, lo que hace aquí Dacha Maraini es ese ejercicio de generosidad, ¿no? Lo que nos narra es con pelos y señales todo lo que vivieron, las vejaciones, pues esos abusos, la escasez, el hambre, bueno la miseria más absoluta, y todo aquello que tuvieron que hacer sus padres para poder sobrevivir. Es un libro muy crudo y muy duro a momentos, pero vale muchísimo la pena acercarse, porque es que Dacha Maraini es una de mis escritoras favoritas, es increíble cómo escribe, y ya solo por el ejercicio que hace aquí vale la pena pues leerlo. Además es muy breve, se lee muy fácil y creo que deja mucho pozo, porque también da como mucho pie, ¿no?, a la reflexión. La verdad es que parece increíble, ¿no?, que una persona que en la actualidad pues escriba novelas de ficción, pues de pronto pueda publicar algo así, pues abriéndose en canal respecto a sus vivencias pues tan duras que vivió en ese momento de su vida. Bien, en cuanto al top 2, al número 2, debo decir que cuando este libro lo leí en verano, me lo llevé en mis vacaciones a Tenerife. O sea, que lo leí en un momento como súper óptimo del año, o sea, que estaba yo con unas ganas tremendas de leer y de descansar y desconectar, cosa que también hizo que entrase muy bien, ¿no? Cuando lo leí tuve mis dudas de si iba a desbancar el top 1, pero el top 1 no ha sido desbancado. Este libro se ha quedado en el top 2, que es súper digno y que está también súper bien, la medalla de plata. Estoy hablando del apellido de las mujeres, de Aurora Tamigio. En el apellido de las mujeres, que es una novela bastante reciente, creo que es como de 2023 o 2024, por ahí, en Italia. En España se publicó el año pasado, en 2025. Lo que hace aquí la autora es plasmarnos una saga familiar de mujeres. A partir de una mujer siciliana que se llama Rosa, en 1925. Curiosamente me estoy dando cuenta que el top 1 también es mujeres sicilianas. Bueno, y la madre de Dacha Maraini también era de ese origen. Bueno, todo queda aquí un poco en lo mismo. La cuestión está en que Aurora Tamigio lo que hace en este libro es pues plasmarnos una saga familiar pues encabezada por las mujeres. A través de la primera mujer de esta estirpe, que es Rosa, en la Sicilia de 1925, ella se casa con un hombre para salir del maltrato que la somete su padre. Pues se libera de eso a través de un matrimonio bastante feliz al inicio, pero que se queda truncado por la Segunda Guerra Mundial. Su marido tiene que ser enviado al frente y por lo tanto esto a ella la trastocará. Tendrá que ser una mujer pues que saque adelante a sus hijos a través de un negocio, en una taberna y un restaurante. Y a partir de ahí pues iremos viendo pues las hijas de Rosa, y a partir de las hijas de Rosa las nietas de Rosa, ¿no? Y creo que
lo que plasma muy bien, o lo que narra muy bien aquí Aura Tamillo es de manera como muy fluida, muy ligera, se lee increíblemente bien este libro, o sea, tiene mucha calidad, en mi opinión, pero a la vez es como muy fácil de leer. Eso es un libro, se bebe solo, se lee súper fácil. Si os gustan las novelas pues, protagonizadas por mujeres, la perspectiva de las mujeres, la vida de las mujeres, en este caso en la Italia del siglo XX, o sea, desde principios de la misma hasta prácticamente los años 80 aproximadamente, iremos viendo pues la vida de estas mujeres y sobre todo pues la evolución del país para cada vez conseguir más una situación igualitaria respecto a hombres y mujeres, pero a través de los ojos de cada una de estos miembros de esta familia. Empezamos con Rosa, pero después pasaremos a creo que a su hija, que se llamaba Selma, si no recuerdo mal, porque antes lo he estado ojeando para asegurarme. Sí, después Patricia, Lavinia y Marinela, que son las nietas de Rosa, esas tres. Pues cada uno de estas partes del libro pues está narrado o de la perspectiva pues, de una de estas mujeres, y entonces iremos viendo pues, sus personalidades, las vidas que viven, pues cuáles son las relaciones que tienen, cuáles son las dificultades que entrañan, cuáles son los retos que tienen que enfrentarse pues por el hecho de ser mujer en ese momento. Una novela es que es maravillosa. Yo no sé cómo no ha tenido como más repercusión, o me da la sensación de que es que apenas se ha hablado de este libro en Bookstagram, al menos yo no lo he visto, y me da muchísima pena porque Aura Tamillo ha escrito un libro fantástico. O sea, como os digo, si os gusta todo esto que os comento, es que tenéis que leerlo, porque es que además se lee de manera súper fácil, súper ligero, pero a la vez con muchísima profundidad, trata los temas pues con muchísimo mimo y con muchísima dedicación, y estuve viendo una serie de entrevistas de la autora y pude ver un poco también como, cuáles son los autores o autoras que ella le inspiran, y recuerdo pues pensar que tenía bastante sentido, ¿no? Porque a ella le gusta mucho, por ejemplo, Alba de Céspedes, y bueno, ya sabéis que también es una autora muy amada en este canal, así que al ver esa entrevista como que me cuadró bastante. Y ya el top 1, la medalla de oro, el libro que más me ha gustado este año, es un libro que yo ya lo comenté en mayo. Recuerdo subir una story a Instagram y poner ¿qué puedo leer después de esto este año? que esté mejor. Si os soy sincera, no creo que sea como un libro cualitativamente mejor que tantos otros que he mostrado. Creo que muchos de los que he puesto aquí, en este pues, grupo de libros, son iguales de buenos, o sea, son igualmente merecedores de este top 1. Pero este libro me hizo sentir tanto, conecté tantísimo, y creo que se ha quedado conmigo de una manera pues tan... O sea, que se ha unido a mí después de leerlo, que no puedo no meterlo. Por eso creo que este top 1 es completamente subjetivo. No estoy diciendo que sea un libro que no lo merezca, o sea, es un libro buenísimo, pero es muy subjetivo el hecho de que esté en el top 1. Estoy hablando de La decisión de Viola Ardone, que creo que ya he comentado por activa o por pasiva, por Instagram, bueno. En realidad creo que no he sido tan pesada como podría haberlo sido, pero sí, es un libro pues, que merece este puesto número 1. En La decisión, Viola Ardone, esta autora, lo que nos narrará es la historia de Oliva de Naro, que por cierto es el nombre original, o sea, el título original, perdón, de este libro en italiano. Es Oliva de Naro, que es el nombre de la protagonista, no es La decisión. Oliva de Naro es una muchacha joven que vive en los años 60, creo que en Sicilia, sí, con su madre, con su padre, con su hermano mellizo. Y ella es una chica pues que pasa bastante desapercibida en general, ¿no? O sea, es como una chica que está muy educada en ese rol de no llamar la atención, porque su madre está obsesionada con que no puede provocar, esa idea pues muy arraigada, ¿no? Muy patriarcal de no provoques, no llames la atención, en casa, las mujeres en casa, ¿no? No tienen que estar en la calle, no es un lugar de mujeres. Y básicamente pues cría a su hija en eso, ¿no? Lo que hace la autora es representar muy bien una protagonista, porque por lo que vi en entrevistas ella lo decía, ¿no? Una protagonista normal, una mujer que, o sea, una chica que no es especialmente valiente, ni especialmente audaz, ni intenta buscar un cambio en el mundo, sino que se ve ante una situación que tiene que tomar esta decisión y que eso marcará el destino de un país. Pero ella lo que quería era básicamente pues como presentarnos mujeres que también pueden tener dudas, que también pueden tener inseguridades y que no tienen que ser todas súper valerosas, ¿no?
Oliva de Naro se verá ante una situación de un hecho terrible que le sucederá. Es que si os leéis esto, os vais a hacer spoiler. O sea, yo creo que vale mucho más la pena. Esto ya lo dije en su momento, creo, cuando hablé de este libro en primavera. Es mucho mejor ir a ciegas, pero bueno. Tendrá que tomar una decisión respecto a un hecho que le sucederá y que esto marcará el destino de su vida, pero también de un país, porque conllevará un cambio legislativo. Un cambio legislativo respecto a una ley que existía hasta los años 80 en Italia, una ley pues increíblemente patriarcal y machista, que hasta no hace tanto estaba vigente y que guarda relación, o sea, estrecha relación con el hecho que le sucede aquí a Oliva de Naro. No quiero comentar mucho más porque también considero que, aunque es el hecho determinante y el detonante de todo lo demás, creo que también es muy interesante como ver la primera parte del libro en el que la protagonista pues plasma lo que es su día a día, la relación que tiene con su padre, la relación que tiene con su madre, la relación que tiene con una gran amiga y un poco también como su posición como mujer en ese contexto, ¿no? O sea, no solamente pues a través de ese hecho, pero sí que es verdad que obviamente es lo más importante esto y las consecuencias que conllevará, las consecuencias legales, las consecuencias sociales, pues de este suceso que os comento. Cuando empecé a leerlo, si soy honesta, no las tenía todas conmigo, ¿eh? O sea, tenía incluso mis serias dudas porque no me estaba encajando del todo la narración de Viola Ardone porque era incluso un poco repetitiva, usaba un poco los mismos recursos y me estaba pareciendo incluso un poco que me chirriaba. Pero al cabo de poco tiempo de estar leyendo ya me dejé llevar y, no sé, pelos de punta con el final, pelos de punta con la última página. Uf, de pensarlo, me emociono. De este modo, no puedo decir, pues, lo contrario, de que este libro se merece el top 1 de mis mejores lecturas de 2025. Por suerte es un libro que he visto bastante en Bookstagram dentro de lo que cabe. O sea, creo que hasta, se ha recomendado bastante y se le ha dado el espacio que se merece. Mientras que El apellido de las mujeres, Aurora D'Amico, no lo he visto en ningún sitio. Creo que no, cosa que me da mucha pena. Pero para aquí estamos, para poder también pues dar a conocer estos libros por aquí. Y bien, ya hemos llegado al final del top de mejores lecturas de 2025. Me he hecho el lío en algunas partes, tendré que cortar bastante, tendré que editar, a ver cómo ha quedado. Espero no tener que repetir este vídeo, espero y deseo. Y espero que también haberme explicado bien, haberos transmitido lo que quería con cada uno de estos libros. Al final me ha gustado también un poco como plasmaros del punto de vista de dónde lo leí o cuándo o cómo llegué al libro. Y también junto a las sensaciones que me ha generado o lo que a mí me ha llamado la atención respecto al libro, no tanto como la sinopsis, aunque también hay que hacer un poco de pinceladas, ¿no? Porque creo que al final la sinopsis pues no es tan importante, sino un poco como, en este caso, pues de manera subjetiva, que me ha despertado cada uno de ellos, ¿no? Como os digo, espero que os haya gustado. Me encantará saber vuestro top de mejores lecturas de 2025. De verdad, comentadme los libros que más os han gustado este año porque me gustará muchísimo, muchísimo saberlo. O sea, es el mejor momento del año para un lector. También os quería comentar que os dejo mi Instagram en la cajita de información, que le podéis dar like si os ha gustado, suscribiros, activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Me gustaría decir que os veo pronto, pero no lo sé. No sé si voy a tener que dejar un poco en stand-by el canal hasta que pueda dedicarle más tiempo, no lo sé. Pero bueno, espero vernos pronto, de todas formas. Y nada, cualquier cosa me decís por comentarios. Pues muchas gracias por todo y nos vemos. ¡Chao!